Hola, ¿qué tal? Este es el material correspondiente a la sesión 8 del curso Historia de la Filosofía 6, Kant y el idealismo alemán. Colegio de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, es mayo de 2021. Entonces, esta sesión, como habíamos acordado, vamos a hablar de la dialéctica, especialmente de la antinomia y especialmente de la tercera antinomia. Habíamos dicho que esta última, la tercera antinomia, es el gozne, sobre el que gira la crítica de la razón pura sobre la filosofía moral. En las obras más conocidas, la fundamentación de la metafísica de las costumbres y también la crítica de la razón práctica. Entonces, con esta sesión, lamentablemente tenemos que abandonar la crítica de la razón pura y entrar en la filosofía moral. Eh, por tanto, lo que iremos a decir es muy general y solo vamos a recorrer los puntos más importantes, los puntos más señalados de esta importante sección de la crítica de la razón pura. Entonces el recordatorio, como siempre, ubicar la dialéctica como la tercera parte de la doctrina de los elementos, la doctrina trascendental de los elementos. Vimos algunos elementos de la estética, también de la analítica, y entonces recordar que la dialéctica es la segunda parte de la lógica trascendental, ¿no? Y todo esto, insisto, dentro de la primera gran parte de la crítica de la razón pura, que es la doctrina de los elementos, ¿no? Que es distinta de la metodología trascendental, que es la segunda gran parte, ¿no? Entonces aquí estamos ubicados en la dialéctica. Lo primero que hay que decir es que en oposición o en contraste con la analítica, que Kant caracteriza como la lógica de la verdad, la dialéctica trascendental la va a caracterizar como la lógica de la ilusión. Entonces esto es lo primero. No se trata de cualquier ilusión, no se trata de la ilusión empírica, no se trata de la ilusión lógica, de la que también habla en esta sección y en otros escritos Kant, sino de la ilusión trascendental, la ilusión propia de la metafísica, y la ilusión, digamos, que él considera como inevitable, ¿no? Esto es importante. Entonces hay mucho que decir acerca de la ilusión empírica. Piensen en los casos de la percepción, eh, de espejismos, por ejemplo, uh, pero no nos podemos detener lamentablemente en estos puntos. Eh, pero el punto del contraste entre la ilusión empírica y la ilusión trascendental, o uno de los puntos fundamentales, es que la ilusión empírica es corregible. Si consideramos todo lo que sabemos en la experiencia, pues las ilusiones empíricas, piensen en un espejismo de un oasis en el desierto o un manto de agua en el desierto o a lo largo de una carretera, piensen en una vara, o una regla de forma eh, recta que al sumergirse en un estanque de agua quieta se ve doblada, ¿no? Entonces estos espejismos son corregibles según la experiencia, ¿no? Dada la experiencia, pero la ilusión trascendental, que es la ilusión propia de la razón humana, es inevitable. Entonces aquí hay varias cosas importantes en las que lamentablemente no nos podemos detener mucho, pero me interesa, digamos, señalar algunas partes del texto. Por ejemplo, en A295, B352, leo directamente, dice: nuestra tarea presente no consiste en tratar de la ilusión empírica, la ilusión óptica, por ejemplo, con la que nos encontramos en el uso empírico de reglas del entendimiento y a través de la cual el juicio es desviado por el influjo de la imaginación. Hay todo un tratado, muchos tratados que se pueden escribir sobre este punto y que se han escrito, de hecho, pero continúo citando a Kant. Nos ocupamos solo, dice Kant, de la ilusión trascendental, subrayada ilusión trascendental, que influye en principios cuyo uso ni siquiera se basa en la experiencia, caso en el que tendríamos al menos una piedra de toque para controlar si es correcto, sino que nos lleva, contra todas las advertencias de la crítica, más allá del uso empírico de las categorías y nos entretiene en el espejismo de una ampliación del entendimiento puro.
Entonces aquí está la ilusión, el espejismo de una ampliación del entendimiento puro, como si el entendimiento puro pudiera llevarnos más lejos de la experiencia. Sabemos por la analítica trascendental que el entendimiento puro es parte fundamental de las condiciones de posibilidad de la experiencia, pero aquí, digamos, la pretensión, por ejemplo, por parte de la metafísica tradicional, de ampliar el entendimiento puro más allá de la experiencia, lleva a una ilusión fatal, lleva una serie de ilusiones fatales. Sigo leyendo, aquí hay varias cosas como importantes de contraste y que pueden prestarse a cierto malentendido. No nos podemos detener demasiado, pero sí que lo trataremos someramente. Dice Kant, ahora estamos en A295, B352, llamaremos inmanentes a los principios cuya aplicación se circunscribe totalmente a los límites de la experiencia posible. Denominaremos trascendentes a los principios que sobrepasen esos límites. No entiendo por estos últimos, sí por los trascendentes, principios del uso trascendental o abuso de las categorías, que es un simple error del juicio por no ser convenientemente refrenado mediante la crítica y por no prestar una atención suficiente a los límites del terreno sobre el que puede actuar el entendimiento puro. Entiendo por verdaderos principios trascendentes aquellos que nos incitan a derribar todos los postes fronterizos y a adjudicarnos un territorio nuevo que no admite demarcación alguna. Trascendental no es pues lo mismo que trascendente. Los principios del entendimiento puro que antes hemos mencionado solo deben aplicarse empírica, no trascendentalmente, esto es, sobrepasando los límites de la experiencia. Un principio que elimine tales límites, que ordene incluso sobrepasarlos, se llama en cambio trascendente. Si nuestra crítica es capaz de llegar a descubrir la ilusión de estos presuntos principios, podremos llamar inmanentes a los mencionados principios de uso meramente empírico en oposición a los trascendentes. Entonces, no solo es una cuestión terminológica, hay una cuestión importante aquí, evitar la confusión. Entonces, digamos, el uso trascendente del entendimiento puro es aquel que produce las ilusiones trascendentales, que se expresan en tres formas, de esto vamos a hablar en un momento, ¿no? Y que corresponden a las tres partes de la dialéctica, los paralogismos, las antinomias y el ideal trascendental. Entonces, sobre el uso de, digamos, el entendimiento puro en la experiencia, a este uso le vamos a llamar inmanente, le llama Kant inmanente, ¿no? Entonces, digamos, todo va en favor de la inmanencia, nada en favor de la trascendencia, ¿no? Entonces aquí quizá lo delicado es apreciar que trascendental, en el sentido que lo está usando aquí Kant, no se opone directamente a empírico. Lo que se opone a uso, digamos, trascendental, trascendente e inmanente, aquí se están usando de manera adverbial y califican sobre todo el uso del entendimiento puro, ¿no? Cómo se usa el entendimiento puro. De manera que, digamos, el uso inmanente se contrasta directamente con el uso trascendente, no con el uso trascendental. Entonces, este uso trascendente es justamente la pretensión de ampliar el uso del entendimiento puro más allá de la experiencia. Y esto produce ilusiones que Kant considera fatales. Entonces, regresando un poco sobre nuestros pasos, así como la sensibilidad tiene como representaciones características a las intuiciones, que no se confunden con las representaciones características del entendimiento, menos del entendimiento puro, que son los conceptos puros o las categorías. Así la dialéctica tendrá, digamos, sus representaciones características, y esas son las ideas. Pero antes de hablar de las ideas, ubiquémonos en el plano de la dialéctica, en el plano de la razón, como una facultad o una capacidad específica que consiste en trazar inferencias. Entonces, digamos que en este punto hemos de entender, por lo menos al principio, a la razón como una capacidad inferencial, ¿no? Entonces, la idea aquí central, en la que no podemos entrar en muchos detalles, es que
esta capacidad inferencial se expresa sobre todo en tres tipos de silogismos. Recuerden que Kant está trabajando con la lógica clásica, una lógica más o menos tradicional, derivada grosso modo de Aristóteles. Entonces, esta lógica encuentra fundamentalmente tres tipos de silogismos: los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. A partir de esta clasificación, de manera análoga como lo hace en la analítica de los conceptos, en el paso de la tabla de los juicios, la tabla lógica de los juicios a la tabla de las categorías, de manera análoga, ¿no?, el uso meramente lógico de la razón que nos arroja estos tres tipos de silogismos: categórico, hipotético y disyuntivo, como ya digo, nos lleva, ¿no?, de manera análoga, como estoy diciendo, a tres tipos de ilusiones. Tres tipos de ilusiones trascendentales que van a ser los paralogismos, las antinomias y el ideal trascendental. Esto, digamos, es sumamente complejo, tiene unos detalles históricos y sistemáticos muy peculiares en los que desgraciadamente aquí no podemos entrar. También en relación con el término idea, vale la pena recordar que es en esta parte de la crítica de la razón pura donde Kant se refiere explícitamente a Platón. Y entonces digamos que toma solamente en parte de Platón el término idea, ¿no? Para, digamos, sobre todo en la noción de que las ideas se distinguen radicalmente de las representaciones sensoriales, ¿no?, de aquello que nos presentan los sentidos, ¿no? Por supuesto, hay muchas otras diferencias que Kant va aquí a señalar, en las que si no nos podemos detener, pero vale la pena leer con cuidado esta parte de la introducción a la dialéctica. Paso rápidamente a la página A327, B383, para mencionar, digámoslo así, pues la caracterización principal del término idea. Entiendo por idea, escribe Kant, un concepto necesario de la razón del que no puede darse en los sentidos un objeto correspondiente. Los conceptos puros de razón que ahora consideramos no son pues ideas trascendentales. Son conceptos de la razón pura, puesto que contemplan todo conocimiento empírico como determinado por una absoluta totalidad de condiciones. Entonces aquí también tenemos otra de las características, dos características centrales del término idea, ¿no? Se trata de conceptos y representaciones generales, ¿no?, de objetos, representaciones, sin embargo, de las cuales no puede presentarse ningún objeto en los sentidos. Entonces, a pesar de que como representaciones se dirigen objetos, esos objetos nunca pueden ser dados en la sensibilidad, por lo tanto en la experiencia. La otra característica es, digamos, su aspiración de totalidad. Las ideas no solo son conceptos en tanto que son, digamos, representaciones generales, no son como los conceptos en tanto que son representaciones generales, sino que aspiran las ideas a cubrir totalidades, ¿no? Y en el caso de las ideas trascendentales, bueno, la totalidad de las condiciones para pensar determinados objetos, ¿no? Y entonces en el caso de la crítica a la ilusión trascendental que va a emprender en las ideas, esta, digamos, empresa eminentemente, diríamos ahora, terapéutica que emprende Kant en la dialéctica trascendental, se trata de la totalidad de las condiciones, por ejemplo, para pensar el sujeto de pensamiento, la totalidad de las condiciones para pensar el mundo y la totalidad de las condiciones para pensar a Dios, ¿no? Nada menos. Estos son los tres objetos de la razón pura en su uso trascendente, ¿no? Bien, voy rápido y paso ahora a otra sección que tiene que ver con esta, digamos, clasificación. Quería simplemente señalar esta página
ya es la sección tercera de la dialéctica, titulada El sistema de las ideas trascendentales, y estamos en B 391 a 334, en la transición hacia la página siguiente, y simplemente a manera de ilustración leo: el sujeto pensante es el objeto de la psicología. El conjunto de todos los fenómenos, el mundo, es el objeto de la cosmología. Y la cosa que encierra la suprema condición de la posibilidad de cuanto podemos pensar, el ser de todos los seres, constituye el objeto de la teología. Así pues, la razón pura suministra la idea de una doctrina trascendental del alma, psicología rationalis, de una ciencia trascendental del mundo, cosmología rationalis, y finalmente de un conocimiento trascendental de Dios, teología trascendentales. Bueno, etcétera. Entonces esto es un pasaje, digamos, que nos sirve para ver cómo está entendiendo Kant esto que llama el sistema de las ideas trascendentales, y que nos sirve para entender los apartados principales de la dialéctica trascendental, ¿no? Bueno, entonces no vamos a mencionar nada acerca de los paralogismos, que es el primer capítulo del libro segundo, ¿no?, de la dialéctica trascendental. Ahí digamos, podemos encontrar la crítica al yo pienso cartesiano fundamentalmente, pero también, digamos, a otras concepciones que no necesariamente son identificables con Renato Descartes o con su obra, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en la antinomia, y en la antinomia vamos a hablar sobre todo de la tercera antinomia. Vamos entonces a esa parte que es el segundo capítulo del libro segundo de la dialéctica trascendental, la antinomia de la razón pura. Entonces recuerden, se trata de la idea del mundo, se trata de la cosmología, y entonces grosso modo corresponde a los silogismos hipotéticos, ¿no? Los paralogismos corresponden al categórico, la cosmología corresponde a los silogismos hipotéticos usados, insisto, de manera trascendente. Entonces, digamos que la idea central en el caso de la antinomia, en el caso de la idea trascendental del mundo, es que llegamos a una contradicción, que la razón por sí misma arriba a una contradicción. Y esto para Kant es completamente intolerable. Algo distinto sucede, por ejemplo, con Jorge Guillermo Federico Hegel y su pensamiento acerca de la contradicción, ¿no es cierto? Pero para Kant, en todo caso, la contradicción de la razón consigo mismo es absolutamente intolerable. Y entonces hay que solucionar este conflicto. ¿Cómo se expresa este conflicto? Se expresa, digamos, en que la razón por sí misma, dice Kant, y sin ninguna ayuda externa, llega a parejas de proposiciones, ¿no?, que son abiertamente contradictorias, al menos prima facie. Entonces se expresan con una tesis y con una antítesis, cada una de las cuales tiene una demostración. Y esto es lo que vemos también a partir de la sección tercera de la antinomia de la razón pura. Pero entonces lo que Kant va a emprender es una investigación acerca de lo que él llama la antitética de la razón pura. Entonces dice: si llamamos tética a todo conjunto de doctrinas dogmáticas, entiendo por antitética no las afirmaciones dogmáticas en favor de lo contrario, sino aquel conflicto de conocimientos aparentemente dogmáticos, tesis cum antítesis, en el que no se concede mayor plausibilidad a ninguna de las dos posiciones. Entonces la antitética va a corresponder a lo que también llama más adelante el método escéptico para resolver y para presentar las antinomias, ¿no? Este método escéptico no consiste en, digamos, retirar la creencia completamente, ¿no?, de ninguna de las dos propuestas, tesis o antítesis, sino más bien por cuestiones metodológicas, ¿no?, para no dejarse arrastrar
por cierto dogmatismo o por cierto empirismo, ¿no? Propone dejar que el conflicto de la razón consigo misma se desarrolle plenamente y entonces tratar de encontrar qué es lo que está mal, qué es lo que en el camino ha eh, eh, propiciado estas contradicciones, ¿no? Entonces, rápidamente, porque insisto, no podemos detenernos mucho tiempo en esto, para Kant hay 4 antinomias. Esas 4 antinomias se dividen a su vez en 2 grupos, ¿no? Las primeras 2, por razones que no voy a exponer aquí, las llama matemáticas, y las últimas 2, la tercera y la cuarta, las llama dinámicas. Esta antítesis entre mátesis y dinamis también la encontramos en la analítica a su manera, en la analítica de los principios. Pero desgraciadamente no puedo comentar nada de esto. Tiene que ver con la distinción entre discursividad y sensibilidad o el papel de la intuición. Entonces la mátesis corresponde a esta última y dinamis corresponde a la discursividad. Entonces rápidamente, porque no queda más remedio, en A426, B425 tenemos el primer ejemplo, el primer conflicto, más bien dicho, de las ideas trascendentales. Leo rápidamente la tesis. El mundo tiene un comienzo en el tiempo y con respecto al espacio está igualmente encerrado entre límites. La antítesis: el mundo no tiene comienzo, así como tampoco límites en el espacio. Es infinito tanto respecto del tiempo como del espacio. Como ven, entonces involucra la espacialidad y la temporalidad, ¿no? Esta primera tesis. La segunda, esto está en 434, B462, tesis: toda sustancia compuesta consta de partes simples y no existe más que lo simple o lo compuesto de lo simple en el mundo. Antítesis: ninguna cosa compuesta consta de partes simples y no existe nada simple en el mundo. Voy a leer ahora la tercera antinomia. La causalidad según la tesis dice así, esto es A444, B472. La causalidad según leyes de la naturaleza no es la única de la que se pueden derivar los fenómenos todos del mundo. Para explicar estos nos hace falta otra causalidad por libertad. Antítesis: no hay libertad. Todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según leyes de la naturaleza. Cuarto conflicto de las ideas trascendentales, esto es A452, B480, tesis: al mundo pertenece algo que, sea en cuanto parte suya, sea en cuanto causa suya, constituye un ser absolutamente necesario. Antítesis: no existe en el mundo ningún ser absolutamente necesario, como tampoco existe fuera de él en cuanto causa suya. Como pueden observar, simplemente por ver la manera en que está colocado el texto, ¿no? Digámoslo así, gráficamente, tesis y antítesis están puestas en columnas paralelas y cada una tiene su prueba. Además de las pruebas hay observaciones. Entonces todo esto es un material muy rico y muy complejo. No podemos detenernos demasiado, como ya dije, pero sí conviene decir que los 2 grupos de antinomias tienen soluciones diferenciadas. Las primeras 2 antinomias se solucionan, digamos, mostrando, o Kant las soluciona mostrando que tanto tesis como antítesis han de ser propiamente rechazadas, ¿no? ¿Por qué? En virtud de que suponen un supuesto falso, un supuesto que no se puede aceptar. Grosso modo, en el caso de las primeras 2 antinomias, la primera, recuerden, los límites, que tiene que ver con los límites espaciotemporales del mundo. Una afirma que hay tales límites, otra afirma que no hay tales límites. La segunda antinomia tiene que ver con lo simple y lo compuesto, ¿no? Una afirma que hay tal cosa como lo simple, de lo cual está compuesto lo demás.
y la segunda lo niega, ¿no? Entonces, en ambos casos, el problema es que las pruebas, ¿no? y a las tesis, tanto a las tesis como a las antítesis, se arriba suponiendo que el mundo puede ser intuido como una totalidad, ¿no? Solamente si suponemos que podemos intuir el mundo como una totalidad, podemos afirmar que hay un límite o que no lo hay. Solamente si suponemos que se puede intuir lo simple e intuir lo simple completo, ¿no? En toda su enorme complejidad compuesta, podríamos afirmar tanto tesis como antítesis, ¿no? Independientemente de si esto es correcto o no, esto es lo que grosso modo presenta Kant como solución de las dos primeras antinomias. En cambio, las dos últimas antinomias, y en particular nos interesa la tercera, se solucionan de manera distinta. Y aquí, digamos, lo importante es que la solución a la tercera antinomia, vamos a hablar solamente de la tercera antinomia aquí, que tiene que ver con causalidad y libertad, recuerden, la solución a la tercera antinomia es una solución compatibilista, es decir, tanto tesis como antítesis pueden ser consideradas verdaderas, ¿no? Tanto la tesis que afirma la libertad en la línea causal del tiempo, como la antítesis que la niega, ¿no? Ambas pueden ser verdaderas. ¿Cómo? Bueno, es una solución salomónica en diferentes planos o en diferentes niveles. A esto se le ha llamado la solución compatibilista, ¿no? Y vean ustedes a partir de A491, B519. Entonces hay muchos pasos en esta solución, no podemos detenernos en todos, pero una cosa importante que abarca todas las antinomias y tiene que ver también, por supuesto, con la tercera, es el idealismo trascendental. Kant piensa lo que hemos expuesto en su momento como la humildad epistémica, la tesis de que solo podemos conocer los fenómenos y nunca las cosas en sí mismas, ¿no? Entonces, digamos que el idealismo trascendental, piensa Kant, es la clave para solucionar la tercera antinomia. ¿Por qué? Porque nos permite hablar de diferentes tipos de causalidades. Y a esto vamos ahora. Me concentraré solamente en lo que Kant llama, que es el tercer apartado de la solución crítica, lo que Kant llama la solución de la idea cosmológica, ¿no? De la totalidad de la derivación de los acontecimientos cósmicos a partir de sus causas. Esto está en A532, B560. Entonces voy a leer directamente el texto porque me parece muy importante y haré algunos comentarios y ahí paramos porque ya es casi la media hora y nos estamos pasando el tiempo razonable. Leo entonces de ahí, dice Kant, solo podemos concebir dos clases de causalidad en relación con lo que sucede: la que deriva de la naturaleza y la que procede de la libertad. La primera consiste en relacionar dentro del mundo de los sentidos un estado con otro anterior, al cual sigue conforme a una regla. Si se tiene en cuenta que la causalidad de los fenómenos se basa en condiciones temporales, y que si el estado anterior hubiese existido siempre, no habría producido un efecto que solo surge en el tiempo, entonces la causalidad de la causa de aquello que sucede o nace ha nacido también, y según el principio del entendimiento necesita a su vez una causa. Entonces esta es la primera idea, que corresponde sobre todo a la causalidad natural, pero nos ha dicho en el párrafo hay dos clases de causalidad en relación con lo que sucede. Y ahora vamos a la segunda, que va a ser la más importante en este contexto. Por libertad en sentido cosmológico, escribe Kant, esto ya es A533, B561, por libertad en sentido cosmológico entiendo, por el contrario, la capacidad de iniciar por sí mismo un estado. Por sí mismo, von selbst, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? La capacidad de iniciar por sí mismo un estado. No se trata, pues, de una causalidad que se halle, a su vez, bajo otra causa, que siendo la ley de la naturaleza,
la determine temporalmente. La libertad es en este sentido una idea pura trascendental que en primer lugar no contiene nada tomado de la experiencia, por eso es pura, y cuyo objeto en segundo lugar no puede darse de modo determinado en ninguna experiencia, por eso es una idea, ya que hay una ley general que regula la misma posibilidad de toda experiencia, según la cual todo cuanto sucede ha de tener una causa, la causalidad natural. Consiguientemente, sigo leyendo, la misma causalidad de la causa, la cual ha sucedido o nacido a su vez, tiene que poseer por su parte una nueva causa. De esta forma, toda la esfera de la experiencia se convierte, por mucho que se extienda en su conjunto, en mera naturaleza. Ahora bien, esto que sigue es muy importante. Como no es posible obtener de este modo una totalidad absoluta de las condiciones en la relación causal, la razón crea la idea de una espontaneidad capaz de comenzar a actuar por sí misma, sin necesidad de que otra causa anterior la determine a la acción en conformidad con la ley del enlace causal. Bien, aquí hay muchas cosas, no puedo desde luego agotar todo lo que deberíamos mencionar al respecto, pero lo primero es entender la libertad, ¿no?, como un tipo de causalidad. No es una causalidad natural, ciertamente, pero es un tipo de causalidad. Un poder para comenzar, ¿no?, un estado por sí mismo, ¿no? Un poder que por sí mismo, ¿no?, nos permite iniciar un nuevo estado de cosas en el mundo. Entonces, esta es, digamos, un tipo especial de causalidad, a veces se llama causalidad numénica para distinguirla de la causalidad natural o empírica, ¿no? Entonces, esto sería lo primero. Lo segundo es que la libertad entonces, ¿no?, es una idea pura trascendental. Y ya vimos anteriormente que corresponde a una idea, ¿no? Entonces, retomando el final y la conclusión del párrafo, dice Kant, la razón crea la idea de una espontaneidad. Entonces, claro, la libertad es una creación de la razón humana. Esto es muy importante. La libertad en sentido cosmológico, dice, ¿no? La libertad con la que está batallando en la tercera antinomia y que parece entrar en colisión con la causalidad natural. Entonces, ¿cómo es la solución compatibilista? Bueno, cuando tratamos de explicar los fenómenos de modo naturalista, diríamos hoy, no nos queda más remedio que acudir a un principio de causalidad natural o de causalidad empírica, ¿no? Entonces ahí vale incondicionalmente la antítesis que corresponde a la causalidad natural. Todos los fenómenos tienen una explicación fenoménica, ¿no? Esa es la idea de naturalismo que podría manejarse en Kant. Sin embargo, esto a su vez es compatible con la idea, ¿no?, con la idea de libertad en el sentido de una causalidad, ¿no?, que por sí misma, ¿no?, produzca una serie de efectos en el mundo. Dice la idea de una espontaneidad, ¿no? Ya vemos también en otros contextos la importancia de esta noción de espontaneidad. Pero déjenme seguir leyendo porque el siguiente párrafo también es muy, muy importante. A534, B562. Merece especial atención, leo del texto, el hecho de que la idea trascendental de la libertad sirva de fundamento al concepto práctico de esta y que aquella represente la verdadera dificultad que ha implicado desde siempre la cuestión acerca de la posibilidad de esa libertad. En su sentido práctico, la libertad es la independencia de la voluntad respecto de la imposición de los impulsos de la sensibilidad. Aquí debiéramos traducir la independencia del arbitrio, Willkür. Entonces leo otra vez. En su sentido práctico, la libertad es la independencia del arbitrio respecto de la imposición de los impulsos de la sensibilidad. En efecto, un arbitrio es sensible en la medida en que se haya patológicamente afectado por móviles de sensibilidad. Se llama animal, arbitrium brutum, si puede imponerse patológicamente.
La voluntad, el arbitrio humano, perdón, es arbitrium sensitivum, pero no brutum, sino liberum, ya que la sensibilidad no determinó su acción de modo necesario, sino que el humano goza de la capacidad de determinarse espontáneamente a sí mismo con independencia de la imposición de los impulsos sensitivos. No, este es el pasaje fundamental, digamos, que me permite afirmar que estamos ante el gozne que conecta la filosofía teórica con la filosofía práctica, o la razón pura, en sentido especulativo teórico, con la razón práctica, pura y no pura. Hay muchísimo que comentar al respecto y no quiero consumir demasiado tiempo, pero entonces pasamos de la idea cosmológica de libertad, que digamos es la idea que soluciona la tercera antinomia, pasamos a la libertad en sentido práctico. ¿Qué vendría siendo la libertad en sentido práctico? Digamos, la traducción de la libertad cosmológica, de esta idea creada por la razón, a acciones. Acciones por parte, por supuesto, de un sujeto racional. ¿No? Claro. ¿No? ¿Cómo se va a poder traducir esto si es la razón humana la que crea la idea de libertad? Bueno, entonces, digamos, en su sentido práctico, ahora nos dice, la libertad es una suerte de independencia. ¿No? ¿De independencia de qué? De independencia de nuestra capacidad de elección o nuestro arbitrio. ¿Y respecto de qué? Bueno, respecto de algo muy importante, no de los impulsos de la sensibilidad, no de la sensibilidad en general, ¿no? Como tal, porque esto es imposible, sino la independencia respecto de la imposición de la sensibilidad. O sea, ya hay una diferencia importante, ¿no? No es que la libertad sea independencia del arbitrio respecto de la sensibilidad Überhaupt o en general, sino de la imposición de la sensibilidad. Y entonces viene la explicación. Nuestro arbitrio, el arbitrio humano es sensible. ¿Por qué? Porque pues, no tiene más remedio que estar movida por la sensibilidad. Entonces, en la medida que se haya patológicamente afectada. Aquí el término patológico no debe entenderse en sentido peyorativo, ¿no? Como cuando alguien se enferma o tiene una patología mental o física, ¿no? Cada vez más en estas situaciones de pandemia, ¿no? Sobre todo, bueno, no, aquí patología tiene que ver con patos, con padecer, ¿no? Con algo que se siente y con algo que no se controla del todo, ¿no? Es decir, un padecimiento, algo que se padece, bueno, pues generalmente no es nuestra propia creación, ¿no? Entonces dice, en la medida en que se haya patológicamente afectada por móviles de la sensibilidad. El término que usa Kant es necessitiert, o sea, necesitada o obligada a actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá aquí hay que hacer un matiz importante, no hay más remedio que, digamos, escoger bajo condiciones de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es la que fundamentalmente nos presenta las opciones que tenemos para actuar. Pero eso no quiere decir que la sensibilidad nos obligue a actuar. Aquí es un matiz importante, ¿no? Y eso explica la idea de independencia de la imposición, ¿no? A pesar de que somos seres que tienen una voluntad sensible, los humanos, las humanas, ¿no? No estamos por ello necesitados o necesitadas de actuar por lo que la sensibilidad nos presenta. Por eso dice después, ¿no? Se llama animal al arbitrio si puede imponerse patológicamente, ¿no? Si no hay más remedio que actuar según lo que nos presentan los impulsos o los móviles de la sensibilidad, como lo dice más precisamente Kant. Entonces, termino nada más con un comentario breve a la última parte de este párrafo tan importante. El arbitrio humano es arbitrium sensitivum, pero no brutum, sino liberum. Entonces, estos latinajos seguramente tienen que ver con la tradición, esta tradición del libre arbitrio, que se remonta, entre otros, ¿no? A Lutero,
¿no? Sobre todo a Lutero, que ejerció gran influencia sobre el pensamiento moral de Kant, y también a el llamado San Agustín, ¿no? Que no era tan santo, que se hizo santo después, se canonizó en la iglesia de Roma, pero que también está canonizado en la historiografía filosófica, ¿no? Es un gran filósofo y es de alguna manera el inventor del libre arbitrio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el arbitrio humano es sensitivo, pero no es bruto, sino que es libre? Dice Kant, porque la sensibilidad no determina su acción de modo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, aunque no tiene más remedio que actuar bajo condiciones de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad no obnubila, no anula la capacidad de autodeterminarse o de determinarse espontáneamente a partir de sí mismo o de sí misma, ¿no? Y esto lo hace, ¿no?, adquirir cierta independencia de la imposición de los, como dice Kant, los impulsos sensitivos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, ya son 40 minutos, hay muchas cosas que han quedado sueltas. Vamos a regresar sobre estos puntos, sobre la noción de libertad, sobre la noción de arbitrio, sobre la noción de voluntad, eh, a partir de la siguiente sesión, la sesión novena, porque vamos a comenzar a hablar ya más directamente de la filosofía moral de Kant. Y bueno, nos veremos el lunes. También hablaremos el lunes un poco, a petición de varios miembros del grupo, varias miembros del grupo, del autoconocimiento, ¿no? Porque quedó este tema pendiente a partir de la exposición de la deducción trascendental que hizo la compañera Montserrat la sesión pasada. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.